Hola, soy Víctor Moya y hoy día, dentro del contexto de lo que es la fisiología celular, vamos a recordar algunos aspectos fundamentales sobre transporte. Y vamos a iniciar con lo que es el transporte pasivo. Para poder abordar este transporte pasivo, primero tenemos que tener claro cómo se distribuye el agua en el organismo. Cuando pensamos en el agua, debemos recordar que la célula primero es en su mayor porcentaje agua o está constituida por agua en su mayor parte. Y que el organismo también pasa algo parecido, ya que el 60% del peso corporal total es agua. Ahora bien, de ese 60% del peso corporal total se distribuye en dos compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. La separación entre estos dos compartimentos está dado por la membrana plasmática de la célula. La membrana plasmática limita el medio intra y el medio extracelular. Recordemos que en ambos medios hay agua y por lo tanto, por eso hablamos de líquido extracelular y de líquido intracelular. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que la mayor parte entonces de esa agua corporal total se localiza en el líquido intracelular. El 40% del peso corporal total corresponde al líquido intracelular y solo un 20% del peso corporal total corresponde al líquido extracelular. Ahora bien, el líquido extracelular a su vez se divide en dos compartimentos. Cuando se trata de un organismo multicelular complejo, como un mamífero, un ser humano por ende, vamos a decir que tiene un sistema vasculosanguíneo y por lo tanto presenta vasos sanguíneos. Las paredes de los vasos sanguíneos, concretamente en el caso de los capilares, que son un tipo de vasos sanguíneos, están constituidas por un endotelio capilar. Entonces eso marcaría un límite entre lo que circula dentro del vaso sanguíneo, que es la sangre, y lo que está por fuera, que sería el líquido intersticial. Este líquido no solo está fuera de los vasos sanguíneos, sino que está en el espacio entre célula y célula. Ahora bien, la porción líquida de la sangre se llama plasma y corresponde solo a un 25% del líquido extracelular, mientras que el 75% corresponde al líquido intersticial. ¿Ok? Entonces el 75% del líquido extracelular es líquido intersticial y solo un 25% de este representa el plasma. Bueno, otro aspecto que tenemos que tener claro a lo largo de todo el curso y que va a ser importante no solo para este curso, sino que para otros como fisiopatología, farmacología, etc., es conocer cómo son los gradientes de iones entre el medio intra y extracelular. Recordemos que cuando estamos hablando de un gradiente, estamos hablando de una diferencia de composición entre dos compartimentos. Entonces, en este caso, veamos qué pasa con los cationes. El ion sodio está más concentrado en el extracelular con respecto al intra. El ion potasio, en cambio, es al revés, está más concentrado en el intracelular y menos en el extracelular. El ion calcio, por su parte, está más concentrado en el medio extracelular. Y aquí nos detenemos un momento porque también hay que considerar en el caso del ion calcio qué pasa adentro de la célula. ¿Por qué? Porque el ion calcio puede ser almacenado en ciertos organelos. ¿Cuáles serían estos organelos? El retículo endoplásmico liso y las mitocondrias principalmente. Por ende, yo tendría que tener claro que ahí también se va a establecer un gradiente de calcio dentro de la célula, en el citoplasma, ya que la concentración entonces de calcio dentro de ese organelo va a ser mayor que en el citosol. Luego, si nos concentramos en el ion magnesio, nos vamos a dar cuenta que este tiende a ser más abundante en el medio intracelular. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los aniones? El ion cloruro, que es uno de los más importantes en términos de los aniones, vemos que está más concentrado en el medio extracelular.
el ion bicarbonato también está más concentrado en el medio extracelular. Pero ahí nuevamente tendremos que detenernos un poco porque esto es válido para las células que forman parte de tejidos y que están fijas en un lugar determinado del organismo. ¿Por qué razón? Porque en el caso de células móviles como el eritrocito, que viaja por la sangre, que pasa por los tejidos, pero que en algún momento dentro de su recorrido pasa por los capilares alveolares, ahí se va a encontrar con una situación que podría ser totalmente opuesta a la que estamos describiendo acá. Eso sería una excepción a la regla. Luego, en el caso del ion sulfato, vemos que es levemente más abundante en el extra, el ion fosfato, que es muy abundante en el medio intracelular, y las proteínas, que son muy abundantes en el medio intracelular. ¿Por qué aparecen las proteínas? Porque las proteínas, la mayor parte de las proteínas a pH fisiológico tienden a tomar carga neta negativa. Ese va a ser un factor importante para entender luego las diferencias de carga entre el intra y el extra, y a partir de eso entender los potenciales de membrana. En la imagen que está a la derecha podemos ver justamente los compartimentos que hemos mencionado. Aquí tenemos la membrana plasmática que limita el medio intracelular del medio extracelular, y en el extracelular de color verde, este espacio que está entre las células y los capilares sería el intersticio, que es donde encontramos el líquido intersticial de color verde. Luego aquí vemos el endotelio capilar, y acá adentro vemos la sangre dentro de estos capilares, y vemos la parte soluble de la sangre, que sería el plasma. Antes de abordar en forma específica cada uno de los mecanismos de transporte, debemos tener claro su clasificación. Entonces, lo primero a tener presente es que para entender esta clasificación debemos recordar el concepto de gradiente de concentración. Un gradiente de concentración es la diferencia de concentración entre dos compartimentos. Entonces, si esto ocurre, decimos que existe un gradiente. Si no existiera diferencia de concentración entre dos compartimentos, entonces diríamos que el gradiente de concentración es cero, o simplemente que no hay gradiente de concentración. El otro punto, antes de explicar esta clasificación, es entender qué significa un transporte a favor del gradiente de concentración y qué significa un transporte en contra del gradiente de concentración. Un transporte a favor del gradiente de concentración implica un movimiento desde una región de alta concentración a una región de baja concentración. La otra característica que tiene es que esto no requiere de energía libre. Y un mecanismo en contra del gradiente de concentración es un movimiento de una sustancia desde una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Y este tipo de transporte en contra del gradiente sí requiere de energía. Ya. Habiendo recordado esto, entonces podemos entender esta primera subdivisión en cuanto a mecanismos de transporte: pasivo y activo. Los mecanismos de transporte pasivo entonces son aquellos que se caracterizan porque en general ocurren a favor del gradiente de concentración y no requieren de energía libre. En cambio, los mecanismos de transporte activo tienden a ocurrir en contra del gradiente de concentración y requieren de energía libre. Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver subtipos. Si hablamos de transporte pasivo, nosotros podemos ver aquí la difusión y la osmosis. Si bien la osmosis a veces podría ser considerada un subtipo de difusión, nosotros la vamos a ver por separado para enfatizar en que la osmosis se refiere al movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, y la difusión en cambio hace alusión a movimiento de soluto. Solamente por esa razón los vamos a ver como separados. Y por otra parte, vamos a ver que el transporte activo se divide en aquel que permite el movimiento de sustancias de bajo peso molecular o pequeñas, que sería
el mediado por proteínas de membrana, y aquel que implica el transporte de sustancias de mayor tamaño o mayor peso molecular, que en general va a estar mediado por membrana y por vesículas membranosas. Ahora bien, la osmosis entonces se refiere, si vamos al transporte pasivo, vemos que la osmosis se refiere al paso de agua a través de una membrana semipermeable, ¿ok? Y ahí vamos a ver que la osmosis implica un movimiento de agua desde una región de baja osmolaridad a una región de alta osmolaridad. En el caso de la difusión, se refiere al transporte de un soluto a favor del gradiente de concentración, y puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir de manera simple o de manera facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mecanismos de difusión? En la difusión simple no se requiere la participación de proteínas de membrana para el transporte. De hecho, podría ocurrir sin la existencia de una membrana. En cambio, la difusión facilitada necesariamente requiere proteínas de membrana. ¿Ok? Ahora, en la difusión facilitada, nosotros vamos a ver que esta se subdivide en dos: la mediada por transportadores, permeasas o carriers, y la mediada por canales iónicos. ¿Dónde está la diferencia acá? Que en la difusión mediada por transportadores o carrier, lo que se transporta son solutos que normalmente corresponden a moléculas pequeñas y iones eventualmente. En cambio, los canales iónicos se refieren fundamentalmente al transporte de iones específicos, solamente iones específicos. Ahora bien, cuando hablamos de canales iónicos, estos a su vez se dividen en canales iónicos regulados y no regulados. Los canales iónicos regulados pueden presentar dos conformaciones: cerrado o abierto. En cambio, los canales iónicos no regulados, o también llamados de fuga, solamente presentan una conformación, y esa conformación es abierto. Entonces, los no regulados siempre están abiertos y tienen que ver con la generación del potencial de reposo en la célula excitable. En cambio, los canales iónicos regulados pueden estar cerrados, pero hay un factor que los va a abrir. Por lo tanto, los cambios en la permeabilidad iónica van a estar modulados por cada uno de estos factores. Eso hace que nosotros podamos subdividir a los canales iónicos regulados en tres subtipos: regulados por voltaje, regulados por ligando y regulados mecánicamente. Los canales iónicos regulados por voltaje se llaman así porque un cambio en el potencial de membrana, entre comillas voltaje, es el que va a provocar su apertura. Los canales iónicos regulados por ligando requieren la unión de un ligando de manera específica a esta proteína que es el canal iónico, y eso provoca su apertura. O los canales iónicos regulados mecánicamente, que responden a deformaciones en la membrana, aumento en la tensión de la membrana. Entonces, estos canales normalmente van a estar asociados a fibras del citoesqueleto y de la matriz extracelular, y eso es lo que va a permitir detectar los cambios en la tensión. Por su parte, a la derecha vemos luego que los mecanismos de transporte activos se subdividen en activo primario y secundario, y luego vemos que los mediados por membrana y vesícula se dividen en tres, que son la exocitosis, la endocitosis y la transitosis. Y de ahí vemos varios subtipos que vamos a ir analizando a medida que avancemos.